Don Roberto Mendoza había sido hacendado toda su vida. Sus manos curtidas por el sol y endurecidas por años de trabajo en la tierra eran el testimonio de décadas dedicadas a cultivar la hacienda El Paraíso, heredada de su padre y del padre de su padre. A sus 65 años, don Roberto conocía cada rincón de sus tierras, cada árbol, cada arroyo que serpenteaba entre los campos de maíz y sorgo. Era un martes por la mañana cuando decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo, ir al pueblo de San Cristóbal para comprar algunas herramientas que necesitaba para reparar el sistema de riego. El camino de tierra que conectaba su hacienda con el pueblo era largo y polvoriento, pero don Roberto lo había recorrido miles de veces en su vieja camioneta. Al llegar a San Cristóbal, estacionó frente a la ferretería de don Pancho, un viejo amigo con quien solía compartir historias y un café ocasional. Después de comprar lo necesario, decidió caminar un poco por la plaza principal antes de regresar. El pueblo estaba tranquilo como siempre, con sus calles empedradas y sus casas coloniales de colores pastel. Mientras paseaba, algo llamó su atención en la entrada de un callejón estrecho. Había un letrero pintado a mano que decía, venta de chatarra y objetos usados, precios de regalo. La curiosidad pudo más que él, y decidió adentrarse en el callejón. Al fondo, encontró un pequeño terreno baldío lleno de objetos de todo tipo, muebles viejos, electrodomésticos oxidados, bicicletas sin ruedas, y en la esquina más alejada, casi escondido entre montañas de chatarra, un automóvil antiguo cubierto por una lona gris rasgada. Un hombre delgado, de unos 40 años, con la piel bronceada y una gorra desgastada, se acercó a don Roberto. «Buenos días, señor. ¿Busca algo en particular?», preguntó el hombre con una sonrisa que revelaba un diente de oro. «Solo curioseando, amigo», respondió don Roberto. «Ese carro de allá, ¿qué es?». El hombre siguió su mirada hasta el vehículo cubierto. «Ah, ese viejo cacharro. Es un Chevrolet del 52, si mal no recuerdo. Lo tengo aquí hace años. Nadie lo quiere porque está completamente acabado. El motor no sirve, la carrocería está oxidada, y ni siquiera tiene llantas completas». Don Roberto se acercó al automóvil y levantó con cuidado la lona. A pesar del óxido y el deterioro, podía ver que alguna vez había sido un vehículo hermoso. El color original parecía haber sido azul marino, aunque ahora apenas se distinguía bajo las capas de mugre y corrosión. «¿Cuánto pide por él?», preguntó don Roberto, sin saber muy bien por qué lo hacía. El hombre se rascó la barbilla, pensativo. «Maestro, ese carro solo me estorba y ocupa espacio. Si me da 50 pesos, es suyo. Aunque le advierto que necesitará una grúa para llevárselo porque no enciende para nada». 50 pesos era una cantidad ridícula, incluso para chatarra. Don Roberto pensó que quizás podría usar algunas piezas en su taller o simplemente venderlo como metal. Además, había algo en ese viejo Chevrolet que le recordaba a su juventud, cuando su padre tenía un carro similar. «Trato hecho», dijo don Roberto, extendiendo su mano. Después de pagar y arreglar la logística para que le llevaran el carro a su hacienda al día siguiente, don Roberto regresó a su casa con una sensación extraña de anticipación que no podía explicar. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y el canto de los gallos. Don Roberto se levantó temprano, como era su costumbre, y después del desayuno se dedicó a preparar un espacio en uno de los galpones para recibir el automóvil. Alrededor del mediodía, escuchó el rugido de un motor diésel acercándose por el camino. Era una vieja grúa conducida por el mismo hombre que le había vendido el carro, acompañado de un ayudante. Entre los tres, descargaron el Chevrolet del 52 y lo colocaron dentro del galpón. De cerca, el estado del vehículo era aún peor de lo que don Roberto había pensado. El capó estaba abollado, las ventanas estaban quebradas y el interior olía a humedad y moho. «Aquí tiene su tesoro, don», bromeó el vendedor. «Si encuentra algo de valor ahí dentro, acuérdese de mí». Después de que los hombres se fueron, don Roberto se quedó solo mirando el automóvil. Su nieto, Carlitos, un muchacho de 18 años que vivía con él desde que sus padres se habían mudado a la ciudad por trabajo, llegó corriendo desde la casa. «Abuelo, ¿qué es eso?», preguntó con los ojos brillantes de curiosidad. «Es un Chevrolet del 52, hijo. Tu bisabuelo tenía uno muy parecido cuando yo era joven». «¿Y funciona?». «No,
Está completamente muerto. Pero pensé que podríamos restaurarlo juntos, como proyecto. ¿Qué te parece? Carlitos sonrió ampliamente. Siempre le había fascinado la mecánica, y la idea de trabajar en un proyecto con su abuelo le emocionaba. Durante los siguientes días, abuelo y nieto dedicaron sus tardes a limpiar el exterior del automóvil. Retiraron años de mugre y óxido, revelando poco a poco la carrocería original. Era un trabajo tedioso, pero don Roberto disfrutaba de esos momentos compartidos con Carlitos, contándole historias de su juventud mientras trabajaban. Una semana después de haber traído el carro, don Roberto decidió que era hora de limpiar el interior. Armado con guantes de trabajo, trapos y una escoba, abrió la puerta del conductor, que crujió con un chirrido metálico. El interior estaba en peores condiciones que el exterior. Los asientos estaban rotos y cubiertos de moho, el volante estaba agrietado, y había telarañas por todas partes. En el suelo había hojas secas, tierra y lo que parecían ser nidos de ratones abandonados. Don Roberto comenzó a sacar toda la basura, llenando varias bolsas. Carlitos lo ayudaba, aunque con cierta repulsión al encontrar insectos muertos y más telarañas. Cuando terminaron con los asientos delanteros, don Roberto se dirigió a la parte trasera. Allí, bajo el asiento trasero, notó que había algo extraño. El piso parecía estar ligeramente elevado en un punto específico. Carlitos, pásame esa linterna, pidió. Con la luz, don Roberto pudo ver mejor. Había una especie de compartimento oculto bajo el asiento. Con cuidado, usando un destornillador viejo, comenzó a trabajar en las esquinas hasta que logró levantar lo que resultó ser una tapa de madera forrada con metal. Su corazón comenzó a latir más rápido. Debajo de la tapa había un espacio hueco, y dentro de él, envuelto en varias capas de tela encerada, había algo. «Abuelo, ¿qué es eso?», preguntó Carlitos, acercándose con curiosidad. «No lo sé, hijo. Vamos a verlo». Con manos temblorosas, don Roberto sacó el paquete del compartimento. Era más pesado de lo que esperaba. Lo llevó hasta una mesa de trabajo cerca y con cuidado comenzó a desenvolver las capas de tela. Lo primero que apareció fue una caja de metal, del tipo que se usaba para guardar documentos importantes. Estaba cerrada con un candado oxidado que se dio fácilmente con un golpe de martillo. Al abrir la caja, ambos quedaron boquiabiertos. Dentro había fajos y fajos de billetes antiguos, cuidadosamente organizados y envueltos en papel. Junto a ellos, había varias bolsas de terciopelo que contenían monedas de oro y joyas, anillos, collares, broches y aretes que brillaban incluso bajo la tenue luz del galpón. «Abuelo, ¿eso es real?», susurró Carlitos. Don Roberto tomó uno de los fajos de billetes. Eran pesos mexicanos, pero de denominaciones antiguas, de los años 40 y 50. Algunos parecían estar en perfecto estado de conservación. Las monedas de oro tenían grabados que don Roberto reconoció como centenarios, monedas de oro mexicanas muy valiosas. Las joyas parecían ser antiguas, probablemente de finales del siglo XIX o principios del XX, con diseños elaborados y piedras preciosas incrustadas. Esto debe valer una fortuna», murmuró don Roberto, todavía sin poder creer lo que veía. Pero había más. En el fondo de la caja, encontró un sobre amarillento sellado con cera. Con cuidado, lo abrió y sacó varias hojas de papel escritas a mano con tinta que se había desvanecido pero aún era legible. Don Roberto se sentó en una silla vieja y, con Carlitos de pie junto a él, comenzó a leer en voz alta. San Cristóbal, 15 de mayo de 1952. Si alguien está leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado y yo probablemente ya no estoy en este mundo. Mi nombre es Fernando Aguirre, y lo que han encontrado es el resultado de toda una vida de trabajo honesto y sacrificio. Nací en 1890 en una familia humilde de San Cristóbal. Desde joven trabajé en todo lo que pude, en el campo, en las minas, en la construcción. Nunca fui a la escuela, pero aprendí el valor del trabajo duro y la honestidad. En 1920, cuando la revolución apenas terminaba y el país estaba en caos, muchos aprovecharon para robar y saquear. Yo elegí un camino diferente. Guardé cada peso que ganaba, viviendo con lo mínimo necesario. Poco a poco, comencé a acumular algo de dinero. En 1930, abrí una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo.
El negocio prosperó, no porque fuera rico, sino porque trataba bien a la gente y era justo en mis precios. Con el tiempo, comencé a invertir en oro, comprando monedas cuando podía. Las joyas que encontrarán aquí pertenecieron a mi esposa, Elena, que murió en 1948 de una enfermedad del corazón. Eran las únicas cosas de valor que ella poseía, heredadas de su abuela. Nunca las vendí porque me recordaban a ella. En 1951, mi salud comenzó a deteriorarse. Los médicos me dijeron que no me quedaba mucho tiempo. No tenía hijos, y mis únicos parientes vivos eran sobrinos lejanos que nunca mostraron interés en mí mientras viví. Decidí que no dejaría mi fortuna a personas que solo la desperdiciarían. En cambio, la escondí aquí, en este automóvil que compré en 1952, el último gasto importante que hice. Mi deseo es que quien encuentre esto sea una persona trabajadora, alguien que valore el esfuerzo que representan estos ahorros. Si es usted esa persona, le pido solo 3 cosas. Primera, use parte de este dinero para hacer algo bueno por la comunidad de San Cristóbal. Construya algo, ayude a alguien, deje una marca positiva. Segunda, recuerde que el dinero solo tiene valor si se usa con sabiduría. No lo desperdicie en vanidades. Tercera, cuente mi historia para que la gente sepa que la honestidad y el trabajo duro aún valen la pena. Si cumple con estos deseos, entonces todo lo que hay aquí es legítimamente suyo. Con esperanza en el futuro. Fernando Aguirre. Cuando don Roberto terminó de leer, el silencio llenó el galpón. Ambos estaban conmovidos por las palabras de un hombre que había muerto hace más de 7 décadas pero cuya voz resonaba con claridad a través del tiempo. Abuelo, esto es increíble, dijo finalmente Carlitos. ¿Qué vamos a hacer? Don Roberto dobló cuidadosamente la carta y la guardó de nuevo en el sobre. Primero, hijo, vamos a averiguar exactamente qué es lo que tenemos aquí. Necesitamos saber el valor real de todo esto. Y luego, vamos a honrar los deseos del señor Aguirre. Los siguientes días fueron de mucha actividad y emoción en la hacienda. Don Roberto decidió mantener el descubrimiento en secreto por el momento, compartiendo la noticia solo con su esposa, doña María, quien quedó igualmente sorprendida. Don Roberto llevó todo con mucho cuidado a su estudio y comenzó a catalogar cada pieza. Separó los billetes por denominación y año, las monedas de oro en grupos según su tipo, y las joyas individualmente. Sabía que necesitaba ayuda profesional para evaluar correctamente todo, así que contactó a un viejo amigo de la ciudad, don Arturo Medina, un numismático y coleccionista de antigüedades de confianza. Una semana después, don Arturo llegó a la hacienda en su camioneta. Era un hombre de unos 70 años, calvo, con gafas gruesas y una barba blanca cuidadosamente recortada. Llevaba consigo un maletín lleno de instrumentos para evaluar y autenticar piezas antiguas. Roberto, mi amigo, saludó efusivamente. Tu llamada me tenía muy intrigado. ¿Qué es tan misterioso que no podías contarme por teléfono? Don Roberto lo guió hasta su estudio, después de hacerlo jurar confidencialidad, le mostró el tesoro. Los ojos de don Arturo casi se salen de sus órbitas. ¿Por todos los santos? Roberto, ¿de dónde sacaste todo esto? Don Roberto le contó toda la historia, desde la compra del carro hasta el descubrimiento del compartimento secreto y la carta de Fernando Aguirre. Don Arturo se sentó y comenzó su trabajo de evaluación. Durante horas, examinó cuidadosamente cada pieza, usando lupas, balanzas de precisión y guías de precios actualizadas que llevaba en su computadora portátil. Los billetes antiguos, aunque muchos ya no eran moneda de curso legal, tenían valor considerable para coleccionistas. Algunos eran especialmente raros debido a errores de impresión o series limitadas. Las monedas de oro eran centenarios mexicanos, cada uno conteniendo aproximadamente una onza troy de oro puro. Con los precios actuales del oro, cada moneda valía cerca de $2,000, y don Roberto tenía 53 de ellas. Pero lo más valioso eran las joyas. Don Arturo examinó cuidadosamente cada pieza y determinó que varias de ellas eran de la era porfiriana, hechas con oro de alta calidad y piedras preciosas genuinas. Había un collar de esmeraldas que, según su estimación, podría valer por sí solo más de $100,000. Después de 2 días completos de evaluación, don Arturo presentó su informe final.
Roberto, lo que tienes aquí vale aproximadamente entre 350.000 y 400.000 dólares, dependiendo del mercado y de cómo decidas venderlo. Las joyas antiguas podrían valer incluso más en una subasta especializada. Don Roberto sintió que sus piernas se debilitaban. 400.000 dólares. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Necesito que me ayudes con algo más, Arturo, dijo don Roberto. Quiero investigar a Fernando Aguirre. Necesito saber si realmente existió y si su historia es verdadera. Don Arturo, fascinado por la historia, aceptó ayudar a investigar. Durante las siguientes semanas, ambos se dedicaron a rastrear cualquier información sobre Fernando Aguirre. Comenzaron en San Cristóbal, visitando los archivos municipales. Allí, después de buscar entre registros polvorientos y mal organizados, encontraron el acta de nacimiento de Fernando Aguirre, nacido el 12 de marzo de 1890, hijo de Juan Aguirre y María Sánchez, ambos campesinos. También encontraron su acta de matrimonio de 1925 con Elena Vázquez y el acta de defunción de ella en 1948, tal como la carta mencionaba. Finalmente, encontraron el acta de defunción de Fernando, fechada el 3 de noviembre de 1952, 6 meses después de haber escrito la carta. La causa de muerte, falla cardíaca. En los registros comerciales, encontraron que efectivamente había operado una tienda de abarrotes en la calle principal de San Cristóbal desde 1930 hasta 1951, cuando la cerró por motivos de salud. Don Roberto y Carlitos visitaron el lugar donde había estado la tienda. Ahora era una pequeña farmacia, pero el dueño, un hombre mayor llamado don Eugenio, recordaba haberla conocido en su juventud. Claro que recuerdo a don Fernando, dijo don Eugenio. Era un hombre muy correcto, siempre amable con todos. Cuando cerró la tienda, nadie supo qué pasó con él. Vivía solo en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Después de su muerte, unos parientes vinieron a reclamar sus cosas, pero decían que no había dejado nada de valor. La casa fue vendida para pagar deudas supuestamente, aunque nadie sabía de qué deudas hablaban. Don Roberto investigó más sobre esos parientes. Descubrió que efectivamente vinieron de otro estado, liquidaron rápidamente todo lo que pudieron y se fueron, aparentemente decepcionados de no haber encontrado la fortuna que esperaban. El automóvil, según descubrieron, había sido comprado por Fernando apenas 2 meses antes de su muerte y había sido encontrado abandonado en un terreno a las afueras del pueblo meses después de su fallecimiento. Eventualmente fue vendido como chatarra y pasó por varias manos hasta terminar en el lote donde don Roberto lo encontró. Toda la investigación confirmaba que la historia en la carta era verdadera. Fernando Aguirre había sido real, su vida había sido como la describía, y sus deseos eran genuinos. De vuelta en la hacienda, don Roberto pasó noches sin dormir pensando en qué hacer. Técnicamente, el tesoro era suyo. Lo había encontrado en un automóvil que había comprado legalmente. Pero las palabras de Fernando Aguirre pesaban en su conciencia. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde el porche de su casa, doña María se sentó junto a él. ¿Todavía pensando en eso, viejo?, preguntó con cariño. No puedo evitarlo, María. Ese hombre trabajó toda su vida para juntar eso. Y nos lo dejó con condiciones. Pero tú también has trabajado toda tu vida, Roberto. Nadie te regala nada. Encontraste eso porque decidiste comprar ese carro. Fue tu decisión, tu dinero, tu descubrimiento. Lo sé, pero, ¿y si el señor Aguirre pudiera vernos ahora? ¿Qué pensaría? Doña María sonrió y tomó la mano de su esposo. Creo que pensaría que su tesoro cayó en las manos correctas. Tú eres un hombre bueno, Roberto. Siempre has ayudado a la gente del pueblo cuando puedes. Has empleado a familias enteras en esta hacienda. Has sido justo y honesto toda tu vida. Creo que el señor Aguirre estaría orgulloso. Pero él pidió 3 cosas. Y tengo que cumplirlas. Entonces cumplirlas. Pero no te olvides de que también tienes una familia que cuidar. Carlitos va a ir a la universidad el próximo año. Eso cuesta dinero. Esta hacienda necesita reparaciones. No seas tonto, Roberto. Puedes honrar sus deseos y también cuidar de los tuyos. Don Roberto asintió. Su esposa tenía razón, como siempre. A la mañana siguiente, don Roberto reunió a su familia en el comedor, doña María,
Carlitos, y también llamó a sus 2 hijas que vivían en la ciudad para que vinieran a visitarlo. Cuando todos estuvieron reunidos, les contó toda la historia y les mostró el tesoro. La reacción fue de asombro total. Sus hijas, Carmen y Sofía, no podían creer lo que veían. Carlitos, que ya conocía la historia, miraba a su abuelo con admiración. He tomado una decisión, anunció don Roberto. Vamos a honrar los deseos de Fernando Aguirre, pero también vamos a ser inteligentes al respecto. Explicó su plan: dividiría el tesoro en 3 partes. Una tercera parte se usaría para cumplir el primer deseo de Fernando, haciendo algo significativo por la comunidad de San Cristóbal. Una tercera parte se pondría en un fondo de inversión para asegurar el futuro de la familia, especialmente para la educación de Carlitos y eventuales nietos. La última tercera parte se vendería gradualmente para cubrir necesidades inmediatas, reparaciones de la hacienda, algunos gastos médicos de él y doña María, y un pequeño colchón de emergencia. Y sobre el tercer deseo, continuó don Roberto, contar la historia, eso lo haremos también. Pero con cuidado. No quiero que todo el pueblo sepa exactamente cuánto encontramos. La gente puede volverse extraña cuando se trata de dinero. Toda la familia estuvo de acuerdo con el plan. Durante las siguientes semanas, don Arturo ayudó a don Roberto a vender algunas de las piezas menos valiosas a coleccionistas privados, siempre manteniendo la discreción. Con el dinero destinado para la comunidad, don Roberto comenzó a pensar qué proyecto emprender. Consultó con el presidente municipal de San Cristóbal, don Javier Contreras, un hombre joven y entusiasta que había sido elegido el año anterior con promesas de modernizar el pueblo. Don Roberto, es un honor que quiera contribuir a nuestra comunidad, dijo don Javier cuando se reunieron en su oficina. ¿Qué tenía en mente? Quiero construir algo que dure, algo que beneficie a muchas personas, especialmente a los jóvenes. ¿Qué necesita más el pueblo? Don Javier no tuvo que pensarlo mucho. Una biblioteca pública. San Cristóbal nunca ha tenido una. Los niños tienen que ir a la ciudad más cercana si quieren acceso a libros más allá de los textos escolares básicos. Y también necesitamos un centro comunitario donde los jóvenes puedan reunirse, aprender oficios, usar computadoras. Don Roberto sonrió. Era perfecto. Hagámoslo entonces. Pero con una condición. Quiero que se llame Biblioteca y Centro Comunitario Fernando Aguirre. Y quiero que su historia se cuente allí, para que la gente sepa que fue construido con el fruto de una vida de trabajo honesto. Se pusieron manos a la obra. Don Roberto donó $100,000 para el proyecto. Con ese dinero, más fondos municipales y estatales que don Javier consiguió gestionar, comenzó la construcción de un hermoso edificio de 2 pisos en el centro de San Cristóbal. El edificio tendría en la planta baja una biblioteca moderna con miles de libros, computadoras con internet y espacios de lectura. En el segundo piso habría salones para talleres, clases de oficios, y un auditorio pequeño para eventos comunitarios. La construcción tomó casi un año. Durante ese tiempo, don Roberto visitaba frecuentemente el sitio, supervisando el progreso y asegurándose de que todo se hiciera correctamente. También encargó una placa de bronce con la historia de Fernando Aguirre, editada para no revelar detalles específicos sobre el tesoro, pero contando su vida de trabajo duro, honestidad, y su deseo de ayudar a futuras generaciones. La inauguración de la Biblioteca y Centro Comunitario Fernando Aguirre se realizó un sábado soleado de octubre. Todo el pueblo estaba invitado, y la plaza frente al edificio se llenó de familias, niños corriendo, vendedores de antojitos y una banda municipal tocando música alegre. Don Roberto, vestido con su mejor traje, uno que había comprado especialmente para la ocasión, estaba nervioso. Nunca le había gustado ser el centro de atención, pero sabía que este día era importante. El gobernador del estado había venido para el evento, junto con varios funcionarios. Los medios de comunicación locales también estaban presentes, con cámaras y reporteros. Cuando llegó el momento, don Javier tomó el micrófono. Amigos, vecinos, es un honor para mí presentarles este nuevo espacio que transformará a nuestra comunidad. Esta biblioteca y centro comunitario no existiría sin la generosidad extraordinaria de don Roberto Mendoza, un hombre que ha demostrado que aún existen personas con corazón grande en este mundo. Los aplausos llenaron la plaza. Don Roberto sintió que sus mejillas se enrojecían. Pero este lugar,
continuó don Javier, no lleva el nombre de don Roberto, aunque bien podría. Lleva el nombre de Fernando Aguirre, un hombre que vivió entre nosotros hace muchos años, un hombre que creía en el trabajo honesto y en ayudar a otros. Don Roberto va a contarnos su historia. Don Roberto se acercó al micrófono con las piernas temblando. Carlitos, parado entre la multitud, le dio un gesto de ánimo. Tomó aire profundo y comenzó a hablar. Hace unos meses, compré un carro viejo por 50 pesos. Era chatarra, algo que nadie más quería. Pero dentro de ese carro encontré algo mucho más valioso que oro o joyas. Encontré una historia, una lección, un recordatorio de que los valores antiguos todavía importan. Contó la historia de Fernando Aguirre, de su vida de trabajo duro, de su honestidad en tiempos difíciles, de su amor por su esposa, y de su deseo de dejar algo positivo al mundo incluso después de su muerte. Fernando Aguirre no me conoció, pero me confió sus ahorros de toda una vida. Me pidió 3 cosas: hacer algo bueno por esta comunidad, usar el dinero con sabiduría y contar su historia. Hoy cumplo con la primera y la tercera. Y prometo cumplir con la segunda cada día que me quede de vida. Los ojos de muchas personas en la multitud estaban húmedos. La historia de Fernando había tocado corazones. Después de los discursos, cortaron el listón inaugural y la multitud entró al edificio. Los niños corrieron hacia los estantes de libros con ojos maravillados. Los adultos admiraban las computadoras y los espacios modernos. Los ancianos del pueblo se sentaban en cómodas sillas de lectura, sonriendo. En la entrada principal, colgada en un lugar prominente, estaba la placa de bronce con la historia de Fernando Aguirre. Don Roberto se quedó mirándola por largo rato. ¿Crees que está orgulloso, abuelo?, preguntó Carlitos, apareciendo a su lado. Creo que sí, hijo. Creo que sí. Con la parte del tesoro destinada a la familia, don Roberto pudo finalmente hacer reparaciones que había postergado durante años en la hacienda El Paraíso. El sistema de riego fue completamente modernizado, lo que aumentó significativamente la productividad de sus cultivos. También construyó viviendas dignas para los trabajadores de la hacienda y sus familias. Antes vivían en construcciones viejas y deterioradas. Ahora tenían casas de material con electricidad, agua potable y baños completos. Don Roberto aumentó los salarios de sus empleados y estableció un fondo para becas educativas para los hijos de sus trabajadores. Cada niño que quisiera estudiar más allá de la secundaria recibiría apoyo económico. Carlitos fue aceptado en una universidad prestigiosa para estudiar ingeniería agrónoma. Gracias al Fondo Educativo del Tesoro, podría estudiar sin preocupaciones financieras. Su sueño era regresar a la hacienda y aplicar tecnologías modernas para hacerla aún más productiva y sostenible. Las hijas de don Roberto, Carmen y Sofía, también recibieron su parte. Carmen pudo finalmente abrir la pequeña pastelería que siempre había soñado en la ciudad donde vivía. Sofía usó su parte para pagar la hipoteca de su casa y establecer un fondo universitario para sus propios hijos. Pero quizás el cambio más significativo fue en don Roberto mismo. Aunque siguió siendo el mismo hombre humilde y trabajador, ahora había una nueva paz en sus ojos. La preocupación constante por el dinero, que había sido su compañera durante décadas, finalmente se había disipado. 3 meses después de la inauguración de la biblioteca, una tarde de enero, don Roberto estaba en su oficina de la hacienda revisando las cuentas cuando escuchó que alguien tocaba la puerta principal. Doña María fue a abrir y regresó momentos después con una expresión preocupada. Roberto, hay unas personas aquí que dicen ser descendientes de Fernando Aguirre. Quieren hablar contigo. El corazón de don Roberto dio un vuelco. Esto era algo que había temido desde el principio. Se levantó, se alisó la camisa y salió a recibir a los visitantes. En la sala de estar había 3 personas, un hombre de unos 50 años con traje formal, una mujer de edad similar vestida elegantemente, y un joven abogado que no tendría más de 30 años, con un maletín de cuero bajo el brazo. Buenas tardes, saludó don Roberto, manteniendo la calma. ¿En qué puedo ayudarles? El hombre del traje dio un paso adelante. Don Roberto Mendoza, mi nombre es Ricardo Aguirre. Ella es mi hermana, Patricia Aguirre, y él es nuestro abogado, el licenciado Martínez. Hemos venido porque nos enteramos de la historia que contó en la inauguración de la biblioteca. Somos bisnietos de Fernando Aguirre.
Don Roberto los invitó a sentarse. Doña María sirvió café y luego se retiró discretamente, aunque don Roberto sabía que estaría cerca por si la necesitaba. Verá, don Roberto, continuó Ricardo, nuestra familia siempre escuchó rumores de que el tío abuelo Fernando había acumulado una fortuna. Cuando murió, nuestros abuelos vinieron a San Cristóbal a buscar su herencia, pero no encontraron nada. Pasaron años pensando que los rumores eran falsos, que el viejo no tenía nada. Y ahora, interrumpió Patricia con un tono más agudo, nos enteramos de que usted encontró un tesoro que nos pertenece legítimamente. Somos familia directa. Ese dinero es nuestro por derecho. El licenciado Martínez abrió su maletín y sacó varios documentos. Don Roberto, tenemos aquí los árboles genealógicos que prueban que mis clientes son descendientes directos de Fernando Aguirre. Según la ley mexicana, en ausencia de un testamento válido, los bienes de una persona fallecida pasan a sus herederos legales. El hecho de que usted haya encontrado estos bienes no le da derecho legal sobre ellos. Don Roberto escuchó tranquilamente, tomando sorbos de su café. Cuando terminaron de hablar, dejó la taza sobre la mesa y los miró directamente a los ojos. Entiendo su posición. Pero permítanme explicarles algo. Primero, el automóvil donde encontré el tesoro fue comprado legalmente por mí. Había pasado por múltiples propietarios en los últimos 70 años. Segundo, Fernando Aguirre dejó una carta específica con sus deseos, estableciendo condiciones para quien encontrara sus ahorros. Las cartas no son testamentos legales, replicó el abogado secamente. Quizás no, respondió don Roberto con calma, pero reflejan la voluntad clara de don Fernando. Él no quería que su dinero fuera para familiares que solo aparecerían por interés. Y tenía razón, ¿no es así? Patricia se puso roja de indignación. ¿Cómo se atreve? Somos su familia. ¿Y dónde estaban cuando él estaba vivo y enfermo? Preguntó don Roberto con voz firme pero no agresiva. Según mis investigaciones, Fernando Aguirre vivió solo durante años. Ningún familiar lo visitó, lo cuidó o se preocupó por él. Solo aparecieron después de su muerte buscando dinero. Se hizo un silencio tenso en la habitación. Mire, continuó don Roberto, yo he respetado los deseos de don Fernando. He usado ese dinero para construir algo que beneficia a toda la comunidad, incluyendo a los descendientes de su generación que todavía viven en San Cristóbal. He contado su historia para honrar su memoria. Y he usado el resto con la responsabilidad que él pidió. Ricardo se inclinó hacia adelante. Don Roberto, no queremos problemas. Pero ese dinero vale cientos de miles de dólares. Es nuestra herencia familiar. ¿Qué harían ustedes con ese dinero? Preguntó don Roberto directamente. Son honestos. Los hermanos se miraron entre sí, incómodos. Eso no es asunto suyo, dijo Patricia finalmente. Creo que sí lo es, si están reclamando una herencia basándose en lazos familiares que nunca cultivaron en vida de su tío abuelo. El licenciado Martínez cerró su maletín bruscamente. Don Roberto, le doy 3 días para que contacte a su abogado. Si no llegamos a un acuerdo amistoso, procederemos legalmente. Después de que los visitantes se fueron, don Roberto se quedó sentado en silencio. Doña María entró y se sentó junto a él. ¿Qué vas a hacer? Lo correcto, María. Lo correcto. Al día siguiente, don Roberto contactó a su abogado, el licenciado Ramón Fuentes, un hombre de 60 años con quien había trabajado durante décadas en asuntos relacionados con la hacienda. Le contó toda la situación. Es un caso complicado, Roberto, dijo el licenciado Fuentes después de escuchar. Legalmente, tienen un argumento. Son descendientes directos y, en ausencia de un testamento, podrían reclamar los bienes. Pero también hay elementos a nuestro favor. ¿Cuáles? Primero, el abandono. Dejaron pasar 70 años sin buscar activamente los bienes de su ancestro. Segundo, la cadena de posesión del automóvil. Pasó por múltiples propietarios legales antes de llegar a ti. Tercero, y esto es importante, la carta de Fernando Aguirre puede interpretarse como una expresión de su voluntad, aunque no sea un testamento formal. Durante las siguientes semanas, ambos bandos intercambiaron cartas legales. Los Aguirre exigían la devolución completa del tesoro o su valor en efectivo. Don Roberto se negaba,
ofreciendo únicamente mostrar transparencia sobre cómo había usado el dinero según los deseos de Fernando. La situación se complicó cuando un periódico local publicó la noticia: familia demanda a hacendado por tesoro encontrado en auto viejo. La historia se volvió viral en redes sociales, dividiendo opiniones. Algunos apoyaban a los Aguirre, argumentando que la sangre es sangre y que la herencia familiar debe respetarse. Otros defendían a don Roberto, señalando que había honrado la voluntad del difunto y usado el dinero para bien comunitario. En San Cristóbal, el sentimiento era fuertemente pro don Roberto. La gente del pueblo conocía su carácter y veía diariamente el beneficio de la biblioteca. Muchos recordaban que ningún Aguirre había vivido en el pueblo en generaciones. Una tarde, mientras don Roberto revisaba documentos legales en su estudio, Carlitos entró con su laptop. «Abuelo, necesitas ver esto». En la pantalla había un video que se estaba haciendo viral. Era una entrevista a una anciana de San Cristóbal, doña Lupita Sandoval, de 92 años. En el video, la anciana, sentada en un sillón con una manta sobre las piernas, hablaba con voz clara. «Yo conocí a don Fernando Aguirre. Era mi vecino cuando yo era niña. Era un hombre bueno, muy trabajador. Recuerdo que cuando mi padre murió y mi madre no tenía para comer, don Fernando nos daba cosas de su tienda sin cobrarnos. Decía que ya pagaríamos cuando pudiéramos, pero nunca nos cobró». La anciana hizo una pausa, secándose una lágrima. «También recuerdo cuando murió. Vinieron unos parientes de lejos. Los vi. No lloraron en su funeral. Solo preguntaban por dinero, por propiedades. Cuando no encontraron nada, se fueron y nunca volvimos a verlos. Don Fernando los mencionó una vez, dijo que eran sangre de su sangre pero no familia de su corazón». El video terminaba con doña Lupita mirando directo a la cámara. Don Roberto hizo lo que don Fernando hubiera querido. Ayudó al pueblo. Los otros solo quieren dinero. Esa es la diferencia. El video tenía millones de vistas y miles de comentarios de apoyo. La opinión pública estaba cambiando decisivamente a favor de don Roberto. Días después, don Roberto recibió una llamada inesperada. «Era Ricardo Aguirre. Don Roberto, ¿podemos reunirnos?» Solo usted y yo, sin abogados. Se encontraron en una cafetería neutral en la ciudad. Ricardo se veía cansado, menos arrogante que en su primera visita. «He estado pensando mucho», comenzó Ricardo. «Y he estado investigando sobre el tío abuelo Fernando. Tiene razón. Nunca lo conocimos. Nuestros abuelos solo hablaban de él como el tío rico, pero nunca nos contaron cómo era como persona». Don Roberto escuchaba en silencio. Vi el video de doña Lupita. Y leí cientos de comentarios de personas en San Cristóbal contando historias similares. Fernando Aguirre ayudó a mucha gente. Era generoso, bondadoso. Y nosotros, solo queremos su dinero. Ricardo bebió un sorbo de su café. «Mi hermana no está de acuerdo conmigo, pero yo voy a retirar la demanda. No está bien lo que estamos haciendo. El tío abuelo dejó claro lo que quería, y usted lo respetó. Eso es más de lo que nosotros habríamos hecho». Don Roberto sintió un alivio enorme, pero también respeto por el hombre frente a él. Toma valor admitir que uno está equivocado. «Te agradezco tu honestidad, Ricardo. Y quiero que sepas algo, aunque Fernando no dejó su dinero para ustedes, dejó un legado mucho más valioso. Dejó un ejemplo de cómo vivir con honor. Ustedes pueden reclamar ese legado». Ricardo asintió, con los ojos húmedos. ¿Sabe qué es lo irónico? Yo no necesito ese dinero. Tengo un buen trabajo, una vida cómoda. Pero la idea de una herencia familiar me cegó. Me hizo olvidar lo que realmente importa. Hablaron durante otra hora. Don Roberto le contó más detalles sobre Fernando, sobre su vida, sus valores. Le mostró fotos que había encontrado durante su investigación. Al final, Ricardo se fue con una copia de la carta de Fernando y las fotos. «Voy a enmarcar esta carta», dijo. «Y voy a contarles a mis hijos sobre su tatarabuelo. El hombre real, no el mito del tío rico». Patricia Aguirre continuó con la demanda por su cuenta, pero sin el apoyo de su hermano y con la opinión pública en contra, eventualmente también desistió. El licenciado Martínez les advirtió que era muy probable que perdieran y, además, tendrían que pagar costas legales.
Un año después del descubrimiento del tesoro, la vida en la hacienda El Paraíso había encontrado un nuevo ritmo. Don Roberto continuaba trabajando la tierra, pero ahora con menos preocupaciones financieras y más tiempo para disfrutar las cosas simples. Una tarde, mientras caminaba por sus campos junto a Carlitos, quien había regresado de la universidad para las vacaciones de verano, reflexionaban sobre todo lo ocurrido. «Abuelo, ¿alguna vez te arrepientes de haber contado la historia?», preguntó Carlitos. «Podrías haberte quedado con todo en silencio y nadie habría sabido». Don Roberto se detuvo y miró el horizonte, donde el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Nunca, hijo. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero tesoro no era el dinero o las joyas. Era la historia de Fernando Aguirre. Era el recordatorio de que los valores importan, de que una vida bien vivida deja marcas que trascienden el tiempo». «Pero perdiste una parte considerable del dinero en gastos legales», observó Carlitos. «Gasté dinero en defender lo correcto. Eso no es una pérdida, es una inversión en mi propia integridad». Continuaron caminando en silencio por un momento. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», continuó don Roberto. «Fernando Aguirre murió solo, sin hijos, sin familia cercana. Podría haber sido olvidado completamente. Pero ahora, 70 años después, hay una biblioteca con su nombre, hay niños aprendiendo en un centro comunitario gracias a él, y su historia inspira a la gente a ser mejor. Logró la inmortalidad», dijo Carlitos pensativamente. «No la inmortalidad física, pero sí la que realmente importa. Su legado vive. Y eso, Carlitos, es algo que ningún tesoro puede comprar». Llegaron a la entrada de la hacienda, donde el viejo Chevrolet del 52, ahora completamente restaurado, brillaba bajo los últimos rayos del sol. Don Roberto había decidido no venderlo. Lo había restaurado como un monumento personal a toda la historia. «Este carro», dijo acariciando el capó brillante, «me enseñó que a veces las cosas más valiosas vienen en los paquetes más inesperados. Compré chatarra y encontré una lección de vida». En el asiento del conductor, don Roberto había colocado una copia enmarcada de la carta de Fernando. Cualquier visitante podía leerla, conocer la historia. 2 años más tarde, la Biblioteca y Centro Comunitario Fernando Aguirre había transformado verdaderamente a San Cristóbal. La tasa de alfabetización había aumentado, más jóvenes estaban yendo a la universidad, y los talleres de oficios habían ayudado a muchas personas a encontrar mejores empleos. Don Roberto, ahora con 68 años, visitaba la biblioteca cada semana. Le gustaba sentarse en una de las sillas de lectura y observar a los niños descubriendo el mundo a través de los libros, tal como él lo había hecho décadas atrás en la pequeña biblioteca de la escuela rural donde estudió de niño. Una tarde, mientras estaba allí, una maestra joven se le acercó. «Don Roberto, soy la maestra Elena Vargas. Enseño historia en la secundaria. Quería agradecerle por este lugar. Mis estudiantes están haciendo un proyecto sobre ciudadanos ejemplares de la región, y muchos han elegido escribir sobre Fernando Aguirre». Don Roberto sonrió. «Me alegra escuchar eso». «¿Y qué han descubierto?». «Cosas fascinantes. Varios de mis alumnos entrevistaron a ancianos del pueblo que conocieron a don Fernando. Todos hablan de su generosidad, su ética de trabajo, su amabilidad. Un estudiante incluso encontró en los archivos registros de que don Fernando ayudó a financiar la primera escuela primaria del pueblo en los años 30. «No sabía eso», dijo don Roberto, genuinamente sorprendido. Parece que era aún más generoso de lo que su carta sugería. Nunca buscó reconocimiento. Solo hacía el bien porque creía que era correcto. Esa noche, en casa, don Roberto le contó a doña María sobre la conversación. «Cuanto más aprendo sobre Fernando Aguirre, más me impresiona. Era un hombre verdaderamente extraordinario. Como tú», dijo doña María, tomando su mano. «Tú también haces el bien sin buscar reconocimiento. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría». «Exactamente. Y eso te hace extraordinario en estos tiempos». Carlitos, quien ahora estaba en su 3er año de universidad y visitaba regularmente, entró en la cocina. «Abuelo, tengo noticias. ¿Recuerdas que te conté sobre mi proyecto de tesis sobre agricultura sostenible en haciendas tradicionales?». «Por supuesto».
Mi profesor quiere que la hacienda El Paraíso sea el caso de estudio principal. Dice que lo que has hecho aquí, modernizando sin perder las prácticas tradicionales, equilibrando productividad con responsabilidad social, es un modelo que otras haciendas deberían seguir. Don Roberto sintió una mezcla de orgullo y humildad. No hice nada especial, hijo. Solo traté de hacer las cosas bien. Precisamente, abuelo. En un mundo donde muchos solo buscan ganancias rápidas sin importar las consecuencias, tú has demostrado que se puede ser exitoso siendo ético. Eso es especial. Un día de primavera, 3 años después del descubrimiento del tesoro, don Roberto recibió una visita inesperada. Ricardo Aguirre había regresado, pero esta vez solo, sin abogados ni hermanos, y con una sonrisa genuina en el rostro. Don Roberto, espero no molestarlo sin avisar. Para nada, Ricardo. Pasa, por favor. Se sentaron en el porche, disfrutando de la brisa fresca y el canto de los pájaros. He venido a contarle algo, comenzó Ricardo. Desde nuestra última conversación, mi vida cambió. Empecé a investigar más sobre el tío abuelo Fernando. Contraté a un genealogista, revisé archivos, hablé con gente en San Cristóbal. Sacó un álbum de fotos de su mochila. Mire, encontré esto en casa de un primo lejano. Son fotos de Fernando cuando era joven, con mi bisabuelo, su hermano. Nunca las había visto antes. Don Roberto examinó las fotos con interés. Mostraban a 2 jóvenes campesinos, uno de ellos claramente Fernando, sonriendo frente a un campo de cultivo. También encontré diarios de mi bisabuelo, continuó Ricardo. Hablan sobre cómo Fernando siempre compartía lo poco que tenía, cómo ayudó a la familia en tiempos difíciles. Pero hubo una pelea, un malentendido sobre un pedazo de tierra. Dejaron de hablarse. Y esa ruptura se perpetuó en las siguientes generaciones. Ricardo hizo una pausa, con emoción visible en su voz. Nosotros crecimos pensando que Fernando había sido egoísta, que había acumulado riquezas solo para sí mismo. Pero era mentira. Él ofreció reconciliarse muchas veces. Fue nuestra familia la que guardó rencor. El orgullo puede ser destructivo, comentó don Roberto suavemente. Tiene razón. Y yo casi perpetué ese error. Vine buscando dinero, pero usted me dio algo mucho más valioso, me dio de vuelta a mi tío abuelo. Me dio su historia real, no la versión distorsionada que heredé. Ricardo sacó un sobre. He establecido un fondo educativo en nombre de Fernando Aguirre. No es mucho comparado con lo que usted hizo, pero es mi manera de honrar su memoria y corregir los errores de mi familia. Don Roberto tomó el sobre y vio un certificado de depósito por $25,000 destinado a becas para estudiantes de San Cristóbal. Ricardo, esto es maravilloso. Es lo mínimo que puedo hacer. Y quiero que sepa que he hablado con mi hermana Patricia. Le tomó más tiempo, pero finalmente entendió. Ella también va a contribuir al fondo. Pasaron la tarde conversando, compartiendo historias, y cuando Ricardo se fue, don Roberto sintió que un círculo se había cerrado. Los Aguirre habían encontrado su camino de regreso a su ancestro, no a través del dinero, sino a través de su ejemplo. Carlito se graduó con honores de la universidad, y su tesis sobre agricultura sostenible fue publicada en una revista académica. Regresó a la hacienda El Paraíso no como nieto visitante, sino como socio activo en la administración. Implementó nuevas técnicas que había aprendido, sistemas de captación de agua de lluvia, rotación de cultivos más eficiente, y métodos de cultivo orgánico que aumentaron tanto la productividad como la calidad de los productos. Abuelo, tengo una propuesta, dijo una noche durante la cena. Quiero convertir una sección de la hacienda en un centro de capacitación para jóvenes agricultores. Podríamos enseñar las técnicas modernas combinadas con el conocimiento tradicional que tú tienes. Don Roberto miró a su nieto con orgullo. ¿Sabes qué me recuerda eso? A Fernando Aguirre. Él también creía en compartir conocimiento y ayudar a la siguiente generación. Exactamente. Su ejemplo nos sigue guiando. El centro de capacitación se estableció 6 meses después. Jóvenes de toda la región venían a aprender, sin costo alguno. La hacienda proporcionaba alojamiento y comida durante los cursos de 3 meses. Don Roberto, aunque oficialmente retirado, daba clases ocasionales sobre agricultura con sabiduría, donde combinaba conocimientos prácticos con lecciones de ética y responsabilidad.
Una de sus frases favoritas, que repetía a menudo, era: la tierra te da según lo que le das. No solo fertilizante y agua, sino respeto y cuidado. Igual pasa con la vida. El impacto de don Roberto en la comunidad no pasó desapercibido. El gobernador del estado le otorgó la Medalla al Mérito Civil, un reconocimiento que se daba a ciudadanos destacados por su contribución a la sociedad. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, con funcionarios, medios de comunicación y ciudadanos presentes. Pero don Roberto insistió en que Carlitos lo acompañara al podio. Este reconocimiento no es solo mío, dijo en su discurso. Es para Fernando Aguirre, quien me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que acumula, sino en lo que comparte. Es para mi esposa María, quien ha sido mi compañera y consejera durante 47 años. Es para mi nieto Carlitos, quien representa la esperanza de que cada generación será mejor que la anterior. La audiencia se puso de pie en un aplauso prolongado. Después de la ceremonia, un periodista le preguntó: Don Roberto, si pudiera dar un consejo a las personas que buscan el éxito, ¿cuál sería? Don Roberto pensó por un momento. Yo compré un carro viejo por 50 pesos y encontré una fortuna. Pero la verdadera fortuna no fue el oro o las joyas. Fue la lección de que el éxito no se mide en lo que tienes, sino en la diferencia positiva que haces en el mundo. Busquen eso, y serán verdaderamente ricos. 5 años después del descubrimiento del tesoro, la Biblioteca y Centro Comunitario Fernando Aguirre celebró su 5º aniversario con una gran celebración. El lugar se había convertido en el corazón de San Cristóbal. Las estadísticas eran impresionantes. Más de 5.000 niños y adultos habían utilizado la biblioteca, 700 jóvenes habían tomado cursos de capacitación, y la tasa de estudiantes del pueblo que accedían a la universidad se había triplicado. Para el aniversario, se organizó una exposición especial sobre la vida de Fernando Aguirre. Los estudiantes de secundaria habían creado murales, escritos y proyectos multimedia contando su historia. Don Roberto recorrió la exposición con lágrimas en los ojos. Un estudiante de 15 años había escrito un ensayo titulado El hombre que creyó en el futuro. En él, reflexionaba: Fernando Aguirre nunca vio este edificio, nunca conoció a ninguno de nosotros, pero cambió nuestras vidas. Me enseñó que cada uno de nosotros, sin importar cuán humilde sea nuestro origen, puede dejar un legado que trascienda generaciones. No necesitamos ser ricos o famosos. Solo necesitamos vivir con integridad y pensar en los demás. El ensayo había ganado el primer lugar en un concurso estatal. Durante la celebración, don Roberto fue invitado a descubrir una nueva adición, una estatua de bronce de Fernando Aguirre, creada basándose en las fotos antiguas que Ricardo había encontrado. Mostraba a un hombre de mediana edad, con ropa simple, sosteniendo una pala en una mano y un libro en la otra, simbolizando el trabajo y el conocimiento. Fernando Aguirre trabajó con sus manos pero cultivó su mente, explicó don Javier durante la develación. Esta estatua nos recuerda que ambos son importantes. La estatua fue colocada en el jardín de la biblioteca, donde niños podían jugar a su alrededor y adultos podían sentarse en bancas cercanas a reflexionar. Don Roberto cumplió 70 años rodeado de su familia, ahora mucho más extensa. Carmen y Sofía habían traído a sus familias. Carlitos había comenzado a salir con una joven agrónoma que conoció en un seminario, y la había invitado a la celebración. Mientras cortaba su pastel, rodeado de 3 generaciones, don Roberto pensó en el camino que lo había llevado hasta allí. Todo había comenzado con una simple decisión: comprar un carro viejo por 50 pesos. ¿En qué piensas, viejo?, preguntó doña María, quien después de casi 50 años de matrimonio podía leer sus pensamientos. En las cadenas de acontecimientos, María. Si ese día no hubiera ido a San Cristóbal, si no hubiera visto ese letrero, si no hubiera sentido curiosidad por ese carro, nada de esto habría pasado. Pero todo pasó. Y mira lo que se logró. No fue solo el carro, ¿sabes? Fue encontrar la historia de Fernando y tener el valor de honrarla. Cualquiera podría haber encontrado ese tesoro, pero no todos habrían hecho lo correcto con él. Esa noche, después de que los invitados se fueron, don Roberto salió al porche con una taza de café. El Chevrolet del 52 estaba estacionado en su lugar habitual, brillando bajo la luz de la luna. Se acercó al carro y pasó su mano por el capó,
como había hecho cientos de veces. Gracias, Fernando, susurró el air. Gracias por confiar en quien sea que te encontrara. Espero haber estado a la altura de esa confianza. Una brisa suave agitó las hojas de los árboles, y don Roberto sintió una paz profunda. Había cumplido su promesa. 10 años después del descubrimiento del tesoro, la historia de don Roberto y Fernando Aguirre se había convertido en leyenda local. Los maestros la contaban en las escuelas, los abuelos la compartían con sus nietos, y había inspirado a muchas personas a vivir con más integridad. La hacienda El Paraíso prosperaba bajo la administración conjunta de don Roberto y Carlitos. Se había convertido en un modelo de agricultura sostenible, recibiendo visitas de estudiantes y agricultores de todo el país. El centro de capacitación había graduado a más de 200 jóvenes agricultores, muchos de los cuales habían regresado a sus comunidades para implementar lo aprendido. La biblioteca y centro comunitario Fernando Aguirre había expandido sus servicios, agregando programas de educación para adultos, cuidado infantil y asesoría para pequeños empresarios. Ricardo y Patricia Aguirre se habían convertido en benefactores regulares, no solo del centro comunitario sino de varios proyectos sociales en San Cristóbal. Habían encontrado propósito en honrar la memoria de su ancestro. Don Roberto, ahora con 75 años, había escrito un libro contando toda la historia. Se titulaba El Tesoro Verdadero, Lecciones de un carro viejo. Las ganancias del libro iban directamente al Fondo Educativo Fernando Aguirre. En el prefacio del libro, escribió: Esta es la historia de dos hombres que nunca se conocieron pero cuyas vidas se entrelazaron a través del tiempo. Fernando Aguirre vivió con honor y me legó no solo riqueza material, sino algo mucho más valioso, un ejemplo de cómo vivir. Él comprendió que el dinero es simplemente una herramienta. Lo que importa es cómo la usamos. Podemos usarla para construir muros o para construir puentes, para acumular o para compartir, para nuestro beneficio o para el bien común. Yo compré un carro viejo por 50 pesos. Algunos dirían que fue suerte lo que encontré dentro. Yo digo que fue destino. El destino de recibir una lección que necesitaba aprender, y la responsabilidad de compartirla con otros. A todos los que lean esto, les dejo la misma pregunta que Fernando Aguirre me hizo a mí a través del tiempo: ¿qué legado dejarás? ¿Qué encontrarán las futuras generaciones cuando abran los compartimentos secretos de tu vida? Que sea algo que los haga orgullosos. Que sea algo que inspire. Que sea el verdadero tesoro. Una copia del libro fue colocada permanentemente en la biblioteca, junto a la carta original de Fernando Aguirre, ahora protegida en una vitrina de cristal. Generaciones futuras podrían leerlas, aprender de ellas, inspirarse. Y el viejo Chevrolet del 52, completamente restaurado, fue donado al Museo Histórico de San Cristóbal, donde se exhibía con orgullo como parte de la colección permanente. Junto a él, un panel informativo contaba la historia completa, la vida de Fernando Aguirre, el descubrimiento de don Roberto, y como un acto de curiosidad por un carro viejo había transformado una comunidad entera. 20 años después del descubrimiento, don Roberto Mendoza cumplió 85 años. Su salud se había debilitado, pero su espíritu permanecía fuerte. Ya no podía trabajar en los campos, pero cada mañana se sentaba en su porche, observando la hacienda que ahora administraba completamente Carlitos. Carlitos se había casado con Laura, la agrónoma que había conocido años atrás, y tenían 2 hijos, Fernando, de 12 años, nombrado así en honor al hombre que había cambiado el destino de su familia, y Elena, de 9 años, nombrada por la esposa de Fernando Aguirre. Los niños adoraban a su bisabuelo y pasaban horas escuchando sus historias. Su favorita era, por supuesto, la del carro viejo y el tesoro escondido. Cuéntala otra vez, bisabuelo, pedía el pequeño Fernando, sentándose a sus pies como lo había hecho su padre antes que él. Y don Roberto la contaba una vez más, nunca cansándose de compartir la lección que había marcado su vida. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían suavemente de los árboles, don Roberto recibió una visita especial. Era el alcalde de San Cristóbal, acompañado por un grupo de estudiantes universitarios que estaban haciendo una investigación sobre ciudadanos que transformaron sus comunidades. Don Roberto, dijo el alcalde, estos jóvenes están documentando historias inspiradoras para un proyecto nacional. Les he dicho que la suya es una que debe ser contada.
Los estudiantes, armados con cámaras y grabadoras, se sentaron alrededor de don Roberto. Él les contó todo, cada detalle, cada emoción, cada decisión difícil. Uno de los estudiantes, una joven llamada Andrea, le hizo una pregunta que nadie le había hecho antes. Don Roberto, en todos estos años, ¿alguna vez tuvo dudas? ¿Alguna vez pensó en quedarse con todo el dinero en secreto? Don Roberto guardó silencio por un momento, mirando al horizonte. Sería deshonesto decir que no. La tentación estuvo allí. $400,000 es más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Pero cada vez que consideraba esa opción, pensaba en Fernando Aguirre. Pensaba en cómo había trabajado honestamente durante 70 años de su vida, ahorrando cada peso con sacrificio. ¿Cómo podría yo deshonrar ese esfuerzo siendo deshonesto? ¿Cómo podría mirarme al espejo sabiendo que había traicionado la confianza de un hombre bueno? ¿Y no se arrepiente de haber donado tanto?, preguntó otro estudiante. Podría haber sido millonario. Don Roberto sonrió. Miren a mi alrededor, jóvenes. Tengo una familia que me ama, una comunidad que me respeta, una vida con propósito. Puedo dormir en paz cada noche. ¿Eso no me hace rico? El dinero en el banco no puede comprar lo que yo tengo. Los estudiantes se fueron esa tarde con lágrimas en los ojos y una lección que nunca olvidarían. La última visita. Un mes después, don Roberto sufrió una caída que lo dejó postrado en cama. Los médicos dijeron que su cuerpo, cansado después de 8 décadas y media de trabajo duro, finalmente estaba rindiéndose. Carlitos no se separaba de su lado. Doña María, quien ahora tenía 82 años, se sentaba junto a él tomando su mano durante horas. No tengas miedo, viejo, le susurraba. Has vivido una vida buena. Has dejado huella. Una tarde, mientras don Roberto dormitaba, tuvo un sueño extraordinario. Estaba de nuevo en aquel callejón de San Cristóbal, hace 20 años. Pero esta vez, cuando se acercaba al carro cubierto por la lona, había un hombre parado junto a él. Era Fernando Aguirre. Don Roberto lo reconoció inmediatamente por las fotos que había visto. El hombre mayor sonreía con calidez. Don Roberto, dijo Fernando. Finalmente nos conocemos. Don Fernando, respondió don Roberto. He esperado este momento durante años. Necesito saber, ¿hice lo correcto? ¿Honré sus deseos como debía? Fernando Aguirre se acercó y puso una mano en el hombro de don Roberto. Hiciste más de lo que me atreví a esperar. Yo dejé dinero y joyas, cosas materiales. Tú transformaste eso en esperanza, en oportunidades, en un legado que vivirá por generaciones. Construiste puentes entre el pasado y el futuro. Pero los Aguirre, sus descendientes, encontraron su camino de regreso a mí gracias a ti. Les diste algo que no sabían que habían perdido, su historia familiar, la verdad sobre quién fui. Eso vale más que cualquier herencia monetaria. Don Roberto sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, don Fernando. Gracias por confiar. No, don Roberto. Gracias a ti por ser digno de esa confianza. Ahora descansa. Tu trabajo está hecho. Has vivido bien, has amado profundamente, has dado generosamente. ¿Qué más puede pedir un hombre? Don Roberto despertó de su sueño con una sensación de paz absoluta. Doña María estaba allí, sosteniendo su mano. Soñé con él, María. Con Fernando Aguirre. ¿Y qué te dijo? Que puedo descansar. Que está orgulloso. Don Roberto cerró los ojos y sonrió. Cuando los volvió a abrir, toda su familia estaba reunida alrededor de su cama, Doña María, Carmen, Sofía, Carlitos, Laura, los nietos, todos. Los amo a todos, dijo con voz débil pero clara. Y quiero que recuerden una cosa, lo que heredan de mí no es dinero o propiedades. Es un nombre honorable, una reputación de integridad. Cuídenla. Es el único tesoro verdadero. El adiós. Don Roberto Mendoza falleció pacíficamente 3 días después, rodeado de su familia. Tenía 85 años y había vivido cada uno de ellos con propósito. Su funeral fue uno de los más concurridos que San Cristóbal había visto. Llegaron personas de todo el estado, campesinos que habían trabajado en su hacienda, estudiantes que habían usado la biblioteca,
jóvenes que se habían capacitado en su centro de formación, familias a las que había ayudado silenciosamente durante años. Ricardo y Patricia Aguirre también estuvieron allí, llorando por el hombre que les había enseñado el verdadero significado de familia. El alcalde dio un emotivo discurso. Don Roberto Mendoza compró un carro viejo por 50 pesos y encontró un tesoro. Pero lo que muchos no entienden es que él mismo era un tesoro. Su honestidad, su generosidad, su compromiso con hacer lo correcto incluso cuando era difícil, esas cualidades son más raras que el oro, más valiosas que cualquier joya. Carlitos, con voz entrecortada, compartió sus palabras finales. Mi abuelo me enseñó que el valor de una vida no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos. No en cuánto duramos, sino en cuánto importamos. No en lo que dejamos en el banco, sino en lo que dejamos en los corazones de las personas. Don Roberto fue enterrado en el cementerio de San Cristóbal, no lejos de donde Fernando Aguirre había sido enterrado 70 años antes. En su lápida, grabaron las palabras que él mismo había escogido. Roberto Mendoza, 1945–2030. Encontró un tesoro y supo qué hacer con él. Vivió honradamente, amó profundamente, dio generosamente. 20 años después. En el año 2050, 40 años después del descubrimiento del tesoro, la historia de Don Roberto y Fernando Aguirre se había convertido en parte del currículo escolar en todo el estado. Se enseñaba como un ejemplo de ética, integridad y responsabilidad social. Fernando Mendoza, el bisnieto de Don Roberto, ahora tenía 32 años y era un exitoso empresario social. Había fundado una organización sin fines de lucro llamada El Tesoro Verdadero que ayudaba a comunidades rurales en todo México a desarrollar proyectos sostenibles. La hacienda El Paraíso seguía operando, ahora bajo métodos completamente orgánicos y sostenibles, y se había convertido en un centro de investigación agrícola reconocido internacionalmente. La biblioteca y centro comunitario Fernando Aguirre había sido ampliada 3 veces y ahora incluía un museo dedicado a la historia de ambos hombres. Millones de personas la habían visitado, y muchas salían inspiradas para hacer cambios positivos en sus propias vidas. El Fondo Educativo Fernando Aguirre, continuamente alimentado por donaciones de la familia Mendoza y los Aguirre, había otorgado más de 2.000 becas universitarias a estudiantes de escasos recursos. En el museo, junto al viejo Chevrolet del 52, había una instalación interactiva donde los visitantes podían escribir en tarjetas digitales qué tesoro querían dejar al mundo. Las respuestas más comunes no mencionaban dinero: quiero dejar bondad, quiero dejar conocimiento, quiero dejar esperanza. Cada año, en el aniversario del descubrimiento del tesoro, se realizaba en San Cristóbal el Festival del Tesoro Verdadero, una celebración de 3 días que honraba los valores de trabajo honesto, generosidad y comunidad. Personas de todo el país asistían para participar en talleres, conferencias y actividades comunitarias. La historia había trascendido incluso las fronteras de México. Un director de cine había hecho una película basada en los acontecimientos, que ganó premios internacionales. El libro de Don Roberto se había traducido a 20 idiomas y se usaba en cursos de ética empresarial en universidades de todo el mundo. El verdadero final. En una tarde soleada de 2050, el joven Fernando Mendoza visitó las tumbas de su bisabuelo Roberto y de Fernando Aguirre. Llevaba a sus propios hijos, gemelos de 5 años llamados Roberto y María, en honor a sus tatarabuelos. «Papá, ¿por qué visitamos a personas que nunca conocimos?», preguntó el pequeño Roberto. Fernando se arrodilló para estar a la altura de sus hijos. «Porque ellos son parte de quienes somos». El tatarabuelo Roberto encontró un tesoro hace muchos años. Y ese tesoro cambió el destino de nuestra familia y de miles de personas más. ¿Era mucho dinero?, preguntó María con curiosidad. Sí, era bastante dinero. Pero, ¿sabes qué? El verdadero tesoro no era el dinero. Era la lección que venía con él. La lección de que ser bueno es más importante que ser rico. De que ayudar a otros nos hace más felices que acumular cosas. De que el verdadero valor de una persona está en su carácter, no en su cuenta bancaria. Los niños asintieron, procesando la información a su manera. Fernando colocó flores frescas en ambas tumbas. Don Fernando, dijo en voz alta, mirando la lápida de Aguirre, quiero que sepa que su legado continúa. Cada día,
Alguien en algún lugar es ayudado por las decisiones que usted tomó hace un siglo. Su vida de trabajo honesto sigue inspirando a personas que nunca conoció. Luego se volvió hacia la tumba de su bisabuelo. Tatarabuelo Roberto, espero estar viviendo de una manera que te haría sentir orgulloso. Estoy tratando de enseñarles a mis hijos los valores que tú ejemplificaste: honestidad, generosidad, responsabilidad. Estoy tratando de ser un buen guardián del legado que nos dejaste. Una brisa suave sopló entre los árboles del cementerio, agitando las hojas con un susurro que casi sonaba como una respuesta. Mientras caminaban de regreso al auto, la pequeña María tomó la mano de su padre. «Papá, cuando yo sea grande, ¿también encontraré un tesoro?» Fernando sonrió y apretó suavemente la mano de su hija. «Mi amor, el tesoro no es algo que encuentras. Es algo que creas cada día con tus acciones, tus decisiones, tu manera de tratar a los demás». El tatarabuelo Roberto compró un carro viejo por 50 pesos, pero el verdadero tesoro fue su elección de hacer lo correcto con lo que encontró. «Entonces yo puedo crear mi propio tesoro», dijo María pensativamente. «Exactamente. Y ese es el mejor tipo de tesoro, porque nadie puede quitártelo y puedes compartirlo sin perderlo». Mientras se alejaban del cementerio, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con los mismos colores naranja y púrpura que don Roberto había admirado tantas veces desde su porche. En algún lugar de San Cristóbal, en la biblioteca que llevaba su nombre, niños descubrían el placer de la lectura. En la hacienda El Paraíso, jóvenes agricultores aprendían a trabajar la tierra con respeto y sostenibilidad. En ciudades lejanas, personas que habían escuchado la historia se inspiraban para vivir con más integridad. El tesoro seguía multiplicándose, generación tras generación, creciendo no en valor monetario sino en impacto humano. Y todo había comenzado con un hombre curioso que un día decidió comprar un carro viejo por 50 pesos, y otro hombre honesto que, 70 años antes, había decidido que la única herencia que valía la pena dejar era el ejemplo de una vida bien vivida. En el museo, bajo las luces suaves que iluminaban el Chevrolet del 52, una nueva placa había sido agregada recientemente. Contenía una cita de don Roberto Mendoza, tomada de una entrevista que dio poco antes de morir. «Si mi historia enseña algo, es esto: cada uno de nosotros tiene la oportunidad de encontrar o crear tesoros en nuestras vidas. La pregunta no es si encontrarás riqueza, sino qué harás con ella cuando llegue. ¿La acumularás solo para ti, o la usarás para encender luces en la oscuridad de otros?» Yo compré un carro por 50 pesos y encontré mi respuesta. Ahora depende de cada uno de ustedes encontrar la suya. Y así, la historia que comenzó en un callejón polvoriento con un automóvil olvidado continuaba inspirando, enseñando y transformando vidas, probando que el verdadero tesoro nunca fue el oro, las joyas o el dinero. El verdadero tesoro siempre fue, y siempre será, el poder de una vida vivida con propósito, integridad y amor.